Vamos a revisar lo que es vómito, lo que es disfagia, lo que es síndrome de reflujo, ¿no? Que creo que son las manifestaciones más importantes que debemos tomar en cuenta. Hay que tener presente que definitivamente muchas de las manifestaciones que vamos a revisar desde el punto de vista semiológico son procesos no solamente del aparato digestivo, sino también manifestaciones de enfermedades sistémicas, ¿no? El aparato digestivo, digamos, es la caja de resonancia de muchas enfermedades, ¿no? Un síndrome febril, ¿no es cierto? Como una criatura, un anciano, se manifiesta muchas veces con vómitos, ¿no es cierto? Un cuadro diarreico, con un lactante, por ejemplo, puede ser por un síndrome febril o por cualquier otro proceso viral, y la primera manifestación va a ser diarrea. No siendo, como les digo, no siendo necesariamente un trastorno del aparato digestivo, sino como una manifestación refleja de, digamos, de otra enfermedad extra digestiva, ¿no? La náusea es una sensación de malestar, es el deseo de vomitar, ¿no es cierto? Se estimula, digamos, en la porción posterior de la faringe, es una sensación inespecífica, epigástrica, sin ser necesariamente dolorosa, ¿no es cierto? Y hay un acompañamiento de la pérdida de tono, contracciones duras, reflujo contenido intestinal del estómago, ¿no? Son, digamos, es una manifestación predecesora del vómito, ¿no? O prodrómica del vómito, ¿no? Que puede ser algunas veces controlada y otras no. Pero es una manifestación que se da por contracciones rítmicas, espasmódicas, tanto de los músculos abdominales como de los músculos torácicos, ¿no? Es la sensación que tenemos de que vamos a arrojar, que vamos a vomitar sin llegar a, digamos, a un vómito. Ahora, el porqué de la náusea, generalmente desde el punto de vista digestivo, a trastornos infecciosos, a trastornos motores del aparato digestivo, irritantes, hemorrágicos, ¿no es cierto? Y que están sujetos, como vamos a ver en el caso del vómito, a estímulos que son, digamos, de la misma etiología, ¿no? Puede ser sensitivo, alimentario, olfatorio, mecánico, obstructivo, que nos lleven a tener náuseas y vómitos. Las causas van a ser lo mismo, ¿cierto? Entonces puede ser una primera manifestación de una enfermedad digestiva, puede ser la manifestación también de una enfermedad de carácter sistémico, ¿no? Y el vómito en sí es la expulsión forzada del contenido gástrico, ¿no es cierto? E inclusive algunas veces a nivel intestinal, ¿no? ¿Qué cosa es el vómito? El vómito es un acto reflejo en paralelo, como si fuese lactosa en el aparato respiratorio. Es un mecanismo de defensa, de respuesta frente a una injuria directa del aparato digestivo, o si no, más bien como una manifestación de una situación sistémica no digestiva, ¿no? Pero es un acto reflejo. Si está el estómago o el intestino irritado, va a haber un mecanismo de expulsión. Si está el aparato digestivo infestado, ya sea por bacterias, por virus, por parásitos, el cuerpo comienza a producir una reacción de autodefensa. No trata de eliminar aquello que le está produciendo daño. En algunas otras situaciones puede darse el caso de que sea por lesión directa de la mucosa gástrica o de la mucosa intestinal, ¿no? Como un factor irritativo que estimula el acto reflejo del vómito, ¿no? ¿Hay un centro del vómito? Sí, indudablemente, como todo estímulo, como toda manifestación, siempre tenemos el control maestro que está a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Se inicia con contracciones peristálticas, ¿no es cierto?, reversas, que van desde el intestino hacia el estómago, en ondas, ¿no? En ondas
digamos, retroactivas de la porción más distal hacia la porción proximal. Contracciones rítmicas, espasmódicas de todo el tubo digestivo, ¿no es cierto? En donde tiene una fase proyectiva, en donde hemos hablado de las náuseas, ¿no es cierto? La sensación de que nos avisa de que ya se están estableciendo contracciones peristálticas para expulsar el contenido gástrico, en donde hay salivación, ¿no es cierto? Cuadro digamos, más que de delusión es casi un vericismo, ¿no? Es decir, el paciente tiene esa sensación de cialorrea con masticación de alimentos que hayan comido con cierto grado de reflujo y avisa de que hay una sensación nauseosa, ¿no? Entonces, es la fase prodrómica o preyectiva. En la fase eyectiva ya se dan las contracciones por sí mismas y se produce la explosión y la expulsión, ¿no? Y como veremos, dependerá del tipo de manifestación del vómito en sí para darnos cuenta de cuál es su origen, ¿no? Un vómito alimentario normal, expulsivo, ¿no es cierto? Es muy diferente a un vómito que es, digamos, en escopeta, brusco, repentino, sin fase eyectiva, ¿no es cierto? Eso implica que, ¿de dónde viene? Un vómito explosivo, una escopeta, sin náuseas previas, hipertensión endocranial, ¿no? El vómito típico, explota. El paciente no tiene ninguna sensación de arcada, de náusea, de repente, ¡pum!, bota. ¿Cuál es el contenido? Sin alimenticio, o sin alimentos, ¿no? El vómito neurológico por hipertensión no tiene nada, solamente contenido líquido. Si hubiera alimentos es porque está, digamos, lleno el tubo gástrico, pero de por sí no es la causa, digamos, de contenido alimenticio el vómito en el caso de la hipertensión endocraniana, ¿no? Y la fase post-eyectiva, que es una fase de relajación, ¿no es cierto? Post-vómito, en donde el paciente se siente laxado, ¿no? Es casi como un estado, sin llegar a ser lo mismo, como un estado positáneo. Después de la explosión y de la contracción, deja una sedación, un estado de post-sedación en el caso del vómito. Lo mismo, síntomas inespecíficos, no es diagnóstico. O sea, así como la fiebre no es diagnóstico, el vómito es una manifestación del paciente, como les digo, que puede ser digestiva, puede ser sistémica, puede ser renal también, puede ser neurológica, solamente es un síntoma inespecífico, que va desde lo más leve hasta lo más grave. Ahora, su comparación con la regurgitación, ¿no es cierto? La regurgitación es el retorno del contenido alimenticio, ¿no es cierto? No forzado, ¿no? Hacia la boca, hacia el esófago. El melicismo o rumiación, retorno voluntario del alimento del estómago hasta la boca, donde el paciente lo vuelve a masticar, ¿no? Y lo vuelve a emitir. Y la vómica es la expulsión abundante, brusca, de pus, sangre o contenido que viene de alguna otra cavidad natural, por presencia de una fístula, por presencia anómala de una comunicación entre el aparato digestivo u otra víscera, pero no necesariamente, como lo entendemos nosotros, en el aparato respiratorio, un contenido de origen parasitario. Cuando es, digamos, vómica en el aparato respiratorio, ustedes saben que ya precede ¿de dónde? Y de una hidratidosis. Pero cuando es en el aparato digestivo, estamos hablando de pus, de sangre o serosidades por comunicaciones con otra víscera u órgano que se puede comunicar a través de una fístula, ¿no? Estímulo, como decíamos, que desencadena el vómito mecánico sobre la boca,
garganta, el más común, el baja lengua, ¿no? Químicos, toxinas, fármacos, ¿no? Por los sentidos mismos, olfato, vista, gusto, y la cinetosis por movimientos bruscos, repentinos o trastornos de tipo coclear a nivel auditivo. Los tipos de vómitos son alimentarios, mucosos, biliosos, el borra de café, hematemesis, fecaloideo o porras, ¿no? Alimentario ya sabemos que el contenido de restos alimentarios, ¿no?, evidencia el tipo de vómito que vamos a ver. El mucoso, cuando hay mucha secreción mucosa, ya sea del estómago o del intestino, ¿no? Hablamos e identificamos, ¿no?, el contenido. El mismo paciente bota mucho moco, mucha mucosidad con el vómito, que hay que diferenciarlo de la expectoración. Una cosa es expectorar de manera voluntaria, yo toso y expectoro, siento algo que quiero eliminar y expectoro. El vómito no, el vómito es algo que no es controlado de manera espontánea y que puede también tener un contenido mucoso abundante, ¿no? El bilioso, su nombre es bilis, pero el bilioso, yo diría que acá se repite como el porráceo, ¿no? Porque el porráceo es un contenido verde oscuro, también bilioso, pero con la diferencia de que el bilioso solamente es bilis. El porráceo es bilis con sangre muchas veces, ¿no? Medio verde, medio oscuro, ¿no? Que nos habla de un contenido intestinal, específicamente duodenal, ¿no? La hematemesis es la expectoración de sangre, como puede ser roja rutilante, sí, pero también puede ser como pozo de café, ¿no? O en borras de café, que viene a ser casi lo mismo, es decir, color marrón oscuro, achocolatado, como si fuese barro oscuro, ¿no es cierto? Y puede ser rojo, ¿no? Rutilante. ¿Cuándo será rojo rutilante un caso, un ejemplo? ¿Ah? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué rojo rutilante? Porque no llega al contenido gástrico. Por lo tanto, la sangre no es digerida y la sangre es roja. Mientras que una hematemesis, ¿no es cierto?, en pozo de café, ¿no es cierto?, es porque la sangre ha sido digerida por el jugo gástrico y se cocina. La sangrecita, igualito. Si el paciente no vomita como tal, ¿no? Pues hay que tener. El fecaloideo, ¿cuándo será un poco fecaloideo? ¿Ah? ¿Cuándo puede ser fecaloideo? ¿Qué cosa es fecaloideo? Vómito fecaloideo, ¿qué cosa es? Materia fecal. Materia fecal, simplemente es materia. ¿Y cuándo va a haber materia fecal? Se supone que a nivel del intestino hay una obstrucción que no deja pasar. Por lo tanto, el contenido tiene que producir por salir y la mejor manera posible es por la boca, ¿no? ¿Y cuándo será no obstructivo? Un vómito fecaloideo. De etiología no obstructiva. Cuando puede haber una fístula de estómago con colon. Si hay una fístula entre estómago y colon, el contenido del colon pasa directamente, se hace un salto de garrocha sin pasar por el intestino delgado y el material fecal llega al estómago con facilidad por la presencia de una fístula. Y esto hace que el paciente vomite material fecaloideo, ¿no? Entonces, esas son las variantes digamos, del vómito, ¿no? Postprandial, indudablemente, ¿no? Precoz, una gastritis aguda severa, es decir, apenas come, vomita, ¿no? Aparte de la gastritis aguda severa, ¿cuál será precoz? Como y vomito. ¿Otra causa? Podría ser, pero no es algo tan manifiesto, toma un poco más de tiempo el paso de la cabeza. Algo bien común.
pylórica, ¿no? La cianosis pylórica es bastante común, ¿no? Tardío síndrome pilórico en algunas ocasiones cuando es de un origen de carácter neoplásico, sobre todo en donde el tumor, ¿no?, ocupa más del 50% de la luz del píloro y se va llenando el vaso, ¿no? Se va llenando la taza hasta que viene digamos, el vómito, ¿no? ¿Qué otra causa aquí común? Gastritis debido a Helicobacter pylori, ¿no? Paciente con síntomas de transgresión alimentaria y que siempre está nauseoso, no siempre está inapetente, ¿no? Que quiere arrojar, que no quiere arrojar cada vez que coma. Es bastante común una gastritis por Helicobacter, ¿no? Por su origen periférico digestivo, la gastritis, la laberintitis, ¿cierto? Por la sensación de mareo, el movimiento brusco repentino, y central o neurológico, el explosivo, ¿no? El vómito en la escopeta, repentino, sin aura, sin pródromo, bruscamente, ¿cierto? De carácter neurológico. Es importante averiguar las características del vómito, no solamente en su macroscopía, por decirlo así, sino también en su cantidad, si son leves, si son abundantes, ¿es cierto? Si está en relación o no con una incontinencia oral y por lo tanto hay un estado de deshidratación severa, ¿no? ¿A qué edad el vómito produce deshidratación rápida? ¿Cierto? Con 3, 4, 5 vómitos en una criatura y está totalmente deshidratada, ¿no? Por la proporción de volumen de su cuerpo, ¿no? En donde prácticamente elimina o expulsa casi todo el líquido que ingiere, ¿no? Frecuencia, continuos o cíclicos. ¿De qué dependerá que sean continuos o cíclicos? De la etiología del cuadro, ¿no? Definitivamente. Evolución, progresivos, el debut diabético, la función intestinal, no progresivos, el reflujo, residuantes son los vómitos cíclicos, ¿cierto? Entonces tenemos que evaluar cantidad, frecuencia y evolución. Contenido, ¿no? Si hay alimentos, si es de contenido bilioso, ¿no? Sanguinolento, ¿no es cierto? Fecaloideo, ¿no es cierto? Que comprometa el tracto intestinal o la presencia de una fístula, como hemos hablado. Por esfuerzo, propulsivos, es hipertensión intracraniana, la estenosis hipertrófica del píloro, no propulsivos, el reflujo gastroesofágico, ¿no? Relación con las comidas también, atresia esófago, inmediato reflujo, tardío solución intestinal, y técnica de alimentación, cantidad diaria de líquidos, forma de preparación, técnica de alimentación, sobre todo en los lactantes. Eso también influye. Si le metemos el biberón a un lactante para que tome todo, lo sobrecargamos, ¿no es cierto? Y el vómito es por una, digamos, por una llenura del estómago, de la cantidad de alimentos que vamos a dar. Igual pasa en los ancianos. Por eso los ancianos, sobre todo los que están postrados o los que están sentados, sin mayor movimiento ni actividad, eso tiene que ser una dieta fraccionada, ¿no? ¿Qué quiere decir? El plato del almuerzo se le da por cucharitas, ¿no es cierto? Dejando unos espacios que descanse para que pueda deglutir. La cantidad de salivación es escasa en un paciente de edad, un paciente postrado, que definitivamente, digamos, tiene menos glándula salival, con formación dificultosa del bolo alimenticio, y ustedes saben que el bolo alimenticio, si no tienen las enzimas de las glándulas salivales, no es bien digerido, tiene que ser una alimentación fraccionada en los pacientes de edad, ¿no? Esto, digamos, en los extremos de la vida tiene un factor bastante importante. Cuando ustedes exploran un paciente de edad con vómitos, hay que preguntar cómo come, cómo se le dan los alimentos.
¿no? Porque el paciente de edad ya no digiere igual, como digo, no forma el mismo bolo alimenticio, no hay acción enzimática de las glándulas salivales para que ese bolo pueda ser mejor procesado y asimilado en el estómago y en el intestino, ¿no? Y eso, digamos, es importante. Si le vamos a dar un arroz con seco a un paciente de 80 años que está postrado, frijol, arroz, carne, papa, yuca y todo lo demás, definitivamente lo que vamos a hacer es estimular el vómito, ¿no? Tiene que ser una dieta ya distinta, y al igual que en el caso de los niños, sobre todo los lactantes, ¿no? Y los datos de la anorexia, indudablemente, por los antecedentes personales familiares, antecedentes patológicos, ¿no es cierto? El apetito. ¿Qué tanto comen? Hay gente que come poco y se llena con poco, ¿no? Y que si pasa de ese rango, estimula también con respecto al vómito. El grado de actividad, ese es otro factor importantísimo. Cuando estamos postrados, ¿no es cierto? Lo primero que se produce es una atonía e hipotrofia muscular. Eso es particular. Y cuando estamos postrados, inmóviles, ¿no es cierto? También, ¿qué es lo que nos produce? Una disminución del peristaltismo, ¿no es cierto? A nivel intestinal. Todo se detiene, todo es mucho más lento, ¿no? Y no es algo patológico, sino es una fisiología natural y normal, por ejemplo, en el paciente anciano, ¿no? Entonces hay que tenerlo bien presente. Entonces, la recomendación es el tipo de alimento, el tipo de alimentación que va a recibir, no que deba ser fraccionado y jamás forzar un alimento, ¿no? Nosotros tenemos esa mala costumbre, ¿no? Comen, todavía no termine el plato. Si alguien no quiere comer, es por algo. Cualquiera, así no le gusta el plato, pues no lo pone porque no va a estimular el vómito. Definitivamente es una causa buena. No me gusta, no me gusta. Si un día no como, no me voy a morir. ¿No es cierto? Entonces por eso hay que cambiar ese hábito. ¿No? Igual, hay gente que no toma o toma poco. No sirve. Y si no tomas, eres el enemigo sin vergüenza, que se ha creído. Todos los insultos le caen a alguien que no recibe un vaso de cerveza o una copa de alcohol. Y no es así. Debemos entender de que se debe respetar a la otra persona. Si la otra persona quiere tomar, toma. Y si no quiere tomar, en buena hora, no tienen por qué ofenderse. Bien, pero son situaciones que debemos tener en cuenta, ¿no? Presencia de otros signos o síntomas, indudablemente. ¿Qué otros signos? Si yo tengo un vómito con fiebre, ¿qué cosa es? ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? ¿Vómito con fiebre? Vómito, fiebre y diarrea, ya. Elemental, mi querido Watson. ¿Ah? ¿Cómo se puede? Gastroenterocolitis aguda. Una gastroenterocolitis aguda. Vómito, fiebre y diarrea. Gastroenterocolitis. Lo común es el GECA. Nunca se va a olvidar del GECA. ¿Qué es GECA? Gastroenterocolitis aguda. Eso en su historia siempre, nunca se va a olvidar. Así como es el LOTEP, igual GECA. Siempre va a haber en el diagnóstico sindrómico, ¿no? Entonces hay que evidenciar, buscar los síntomas acompañantes del vómito, ¿no? Fiebre. ¿Qué más? Diarrea, también. ¿Qué más? Dolor abdominal y vómito. Dolor abdominal y vómito. ¿Qué puede ser? Dolor abdominal, vómito. 8 horas de evolución, repentino, ¿qué es? Pancreatitis. Puede ser pancreatitis, por supuesto que es pancreatitis. ¿Qué más? Diagnóstico diferencial con pancreatitis. ¿Más? Colecistitis. ¿Qué más? ¿Ah?
puede ser una polipolitiasis. ¿Qué más? Apendicitis, nunca se olviden. Si es joven, yo pienso en apendicitis. Dolor en el brusco, vómito, yo pienso en apendicitis. Si es adulto mayor, ¿en qué pienso? Pues en una vesícula, pues una pancreatitis. Pero si es joven, yo pienso en apendicitis, ¿no? Entonces hay que, hay que asociarlo con los síntomas que dan. El tiempo de evolución, definitivamente, ¿no? Si es neurológico, casi repentino, explosivo, ¿no es cierto? Si es digestivo, es más progresivo, ¿no? Y contexto familiar, también. ¿A qué se refiere el contexto familiar? ¿Con quién vive? ¿No es cierto? ¿Cómo vive? Que también es un elemento importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? De acuerdo a la historia clínica, debemos analizar, digamos, si tiene servicios sanitarios, no tiene servicios sanitarios, quiénes rodean a la persona con la cual vive, que eso también es importante. Y la posible ingesta de medicamentos, posible ingesta de tóxicos, un medicamento que produce vómitos. Algo más común, en general, genérico, sin especificar el producto. Médico. AINES. Los AINES son bastante irritantes, bastante estimulantes del vómito, sobre todo si lo tomamos con estómago vacío, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento de tuberculosis son 2 rifampicinas, son 2 isoniazidas, ¿no es cierto? 3 rifampicinas, 3 etambutol, 3 piracillamina, y la otra es rifampicina, isoniazida, piracillamina, etambutol y ¿qué más? Falta 1. Son 11 pastillas. ¿Y qué dice el manual de control de la tuberculosis? Que se debe cumplir las 11 en bloque, en ayunas, antes del desayuno. ¿Cómo cae eso? Imagínense, 11 pastillas. El 50% nauseoso y vomita. Ese es el gran problema del programa, es decir, no aplica no deja al uso del criterio médico, y muchas veces peleamos, ¿no? Por ejemplo, en el hospital peleamos por la enfermera. La paramos de doctor, ¿qué será? Porque le ponen su vaso de leche, de avena, ¿no? Y toma. Después ella reporta, doctor, ha vomitado el paciente. Llamándolo para acá, listo, el banco. ¿Qué pasó? El doctor me dice, son 11 pastillas. Yo no tolero, si con un panadol yo vomito, me quema la boca el estómago. ¿Cómo le vamos a hacer? Y no le estamos dando panadol, pero le damos rifampicina, sinalía, piracillamina, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí se aplica el criterio médico. ¿Cuál es el objetivo? Que el paciente tome su medicina, ¿no? ¿Qué hacemos? Le damos un inhibidor de vómito, no se le da antiácido. ¿Por qué no se le da antiácido a un paciente que requiere tomar medicina, por ejemplo? ¿Por qué no se le da antiácido? ¿Por qué no le doy un milanta, por eso? ¿No? Un hidróxido de aluminio. ¿Por qué no le doy? ¿Ah? ¿Por qué no le doy? Ya, se pregunta el examen. Y ya sé que no me va a responder. Porque interfiere en la absorción del medicamento, por eso no se le da. ¿Qué hace un antiácido? Es una película de protección de la mucosa gástrica intestinal. Se pone como una masilla para que no se irrite, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando entra el medicamento para la tuberculosis? No se va a absorber. Por eso no se debe dar antiácidos. Cuando estamos tratando, cuando el paciente no solamente requiera de tomar medicación, ¿no es cierto? Quedamos
un inhibidor de bomba de protones para inhibir la secreción gástrica y la inflamación sea mucho menor, ¿no? Pero el objetivo, como les decía, es el criterio. ¿Qué hacía yo? Bueno, decía, mire señor, hagámoslo, hoy día va a tomar su omeprazol, mañana y noche, ¿no? Va a tomar su antiácido, pero sin pastillas, 3 días. Y usted me regresa en 3 días. Regresaba al tercer día, ¿cómo está? Doctor, me siento bien, ya. Entonces ahora vamos a hacer esto. Usted va a dividir su paciente como quiera. Tome su desayuno normal. 1 hora después, yo no lo dejaba en ayunas, 1 hora después, tómese el núcleo básico. Tómese una enchilacina. No, tómese una rifampicina. Al mediodía, completa la financia, la rifampicina, más una piracetamida, en la tarde un etamotor. Y de ahí para adelante, usted haga la combinación. De tal manera que usted desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, usted me toma las 11 pastillas. Como quiera, cada 2 horas, con gaseosa, con leche, con lo que usted quiera. Pero siempre tomando su inhibidor de bomba de protones. Santo remedio, ¿no? Y el paciente toleraba, no le estimulaba el vómito, estaba tomando su medicación y avanzaba. Después del programa, después le dijo, doctor, ¿cómo está haciendo? Usted se está saliendo de la norma, que no sé qué, que por ahí. Entonces, eso es criterio. Entonces yo le digo, ¿me salgo de la norma? Ya, entonces, ¿qué hago con la norma? Que no tome. Porque no va a tolerar las 11 pastillas. Es imposible, ¿no? Entonces, hay que tener bastante criterio de manejo médico. Para eso son ustedes los médicos. Ustedes no son, con el perdón de los presentes que hay allá, no son enfermeras ni enfermeros, porque son mis cosas enfermeras, pero no son enfermeros. El enfermero, el paramédico, el técnico, el auxiliar, el curaca del pueblo que está en la punta del cerro, que tiene su librito, dice manual de tuberculosis, es ahí, no. Acá dice las 11, ahí así se perjura. No, tú me tomas las 11. Si no, no te doy la medicina. Para eso son ustedes los médicos, con conocimiento de lo que es la medicación, las complicaciones, la tolerancia, no su absorción. Usted tiene que aplicar su criterio médico, ¿no? Y así como lo hacía. Por ejemplo, tuberculosis multidrogo resistente. Ahí, justo ayer no tenía un programa el programa de Canal sí, salía una jovencita y yo, acá está el esquema de retratamiento de tionamina, ciclofosfamina, levofloxacina. Me hubiera gustado que yo tenga un teléfono donde yo para preguntarle, a ver, ¿cuántos se han curado con ese retratamiento? ¿Cuánto? ¿Cuál es la estadística de pacientes curados con ese retratamiento? Ni uno. Estoy seguro que ni uno. No, pero, por eso, y esa es cuestión, que nuevamente digo, criterio. Si yo tengo una lesión única, multidrogo resistente, confirmado, este pulmón limpio, le voy a dar etionamina, levofloxacina, ácido clavulánico, ¿no? Por 1 año. Y después viene, al año va a venir con otro, y en el otro pulmón. Porque no hace efecto. Pero si hay esta lesión única, yo hago un estudio espirométrico del pulmón contralateral, que es capaz de ventilar con la ausencia de un pulmón o parte del pulmón. ¿Cuál es la decisión? Martillo, cuchillo. A sala de operaciones, le sacamos ese tercio pulmonar donde esté el bicho resistente. Listo. Al año, paciente curado. Y este pulmón limpio. Pero ese es el criterio médico, eso no lo dice la norma ni el programa. Eso es una cuestión que ustedes tienen que aplicar por criterio. ¿No? Nadie habla. Estaba escuchando a esa doctora. Nadie habla de la opción quirúrgica, que es muy buena opción y la única tal vez en un paciente de drogo resistente. Si es lesión única, martillo, cuchillo, serrucho, martillo y se acabó. Sale parte o todo el pulmón. Si la espirometría me demuestra que este pulmón tiene la capacidad de responder, me llevo todo. ¿Sí? Con mi
mi hilo de yute, lo cosemos limpio. Así simple. Pero eso se aplica como criterio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. El vómito definitivamente en relación con... No se olviden eso. Cuando yo lo esté viendo desde arriba, espero porque el drogo resistente va a ver, pero... Te van a jubilar ustedes todavía a ver, ¿por qué? Porque los grandes laboratorios no les interesa investigar tuberculosis. ¿Por qué no investigan el tratamiento de drogas resistentes en los grandes laboratorios? Pfizer. ¿Por qué no investigan? Ahí está la plata. No hay plata. ¿Qué van a hacer gastando millones de investigaciones? ¿Y quién lo compra? ¿Paciente tuberculoso? ¿Es empresario? ¿Ah? ¿Es Rockefeller? No, pues, no sé. Es de acá nomás, de los fondos. Ese no va a tener plata para pagar un esquema de tratamiento y retratamiento que cuesta millones de inversión. No es negocio. Ustedes van a seguir viendo, ahí tienen que aplicar el criterio de ustedes, ¿no? Un drogo resistente no se hospitaliza. Está caminando por la calle, está subiendo al metro, está subiendo al metropolitano, está tosiendo en cantidad, para todos los gustos, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes tienen que aplicar. Criterio. En el caso del vómito, igual, ¿no? Es el mensaje pre-examen de día. ¿Ya? El examen físico debe estar el estado general, los signos de deshidratación en quienes, en niños lactantes sobre todo, ¿no? Y en ancianos también, ¿no? En niños es mucho más fácil la deshidratación, ¿no es cierto? Además de buscar la exploración o como trastorno de conciencia. Vómito con trastorno de conciencia, ¿qué es? Vómito y trastorno de conciencia, desorientado, no reconoce, ya, excitado ya, eléctrico, excitación psicomotriz, vómitos, diaforético, excitación psicomotriz, sudoración, no reconoce a la familia, se quiere tirar por la ventana, agárrenlo. A mí me pasó una vez, quería tirar por la ventana, entre 5 enfermeros, yo, el vigilante, lo agarramos y después póngale la ampolla. Imposible. ¿Qué cosa de vómitos? Excitación psicomotriz. Hipoglicemia bastante común, el paciente está excitado. La primera fase, porque si ya después no se corrige la hipoglicemia y viene la depresión, ¿no? O planchado. Pero la primera fase es excitación psicomotriz, alterado, diaforético, no reconoce a nadie, no articula palabras, vomita, ¿no? Un síndrome hipoglicémico, trastorno de conciencia. ¿Qué más? Sistema nervioso central también, vómitos explosivos por trastorno de conciencia, igual, ¿no es cierto? Vómitos explosivos con convulsiones, igual, ¿no es cierto? Un trastorno del sistema nervioso central. El patrón respiratorio normal, polimnia, dificultad respiratoria. ¿Cuándo se da esto? ¿Cuándo se da? Vómitos con disnea. ¿Qué pienso yo? Llega la emergencia, el bombero, doctor, tenemos un paciente, ha estado vomitando y ahora está con dificultad respiratoria. ¿Qué pienso? Rápido toque. Se aspiró. Vomitó y se aspiró. El contenido alimenticio pasó al pulmón y comienza la dificultad respiratoria. El paciente se aspiró. Y en los ancianos no hay dificultad respiratoria inclusive. Basta el hecho de que venga con vómitos un paciente postrado, echado, que no camina. Doctor, está vomitando, está tranquila. Lo primero, tómale una radiografía ahora y una radiografía después de 6 horas, porque lo más probable es que se haya aspirado en posición de cúbito dorsal, vomite, todo va para atrás, ¿no? Dato de shock. Relleno capilar, olvídense. Oliguria, tal vez. Última muerte, más o menos. ¿En qué pienso? Síntomas clásicos de un estado de shock. ¿Cuándo van a empezar que un paciente está chocado? ¿Ah? Alteración de la conciencia. Otro.
hipotensión. Con eso es suficiente, ¿no? Paciente hipotenso con trastorno de conciencia está chocado el paciente, ¿no? Definitivamente, eso hay que tenerlo, nunca se olviden de... No van a estar relleno capilar, a ver cuánto orina, no olvídense, ya se murió el paciente. Cuando esté empezando no se olviden, no va a tener el sentimiento de función. Pero, datos de shock, hipotensión, trastorno de conciencia, vómitos, definitivamente es una condición que nos hace pensar que es un paciente ya con mala perfusión tisular, ¿no? Fiebre, exantema, dolor dolor abdominal. Signo de irritación. ¿Cuál es el primer signo de irritación peritoneal? Manifiesto semiológicamente en el abdomen. ¿Ah? ¿Distensión? No. El abdomen en tabla. Entonces ya eso es definitivamente, ¿no es cierto? Irritación peritoneal. Vómito con abdomen en tabla, peritonitis. ¿No es cierto? Son, digamos, signos que nosotros debemos tomar en cuenta. No estoy leyendo cambio porque no viene nada de lo que yo he puesto en la diapositiva. Para criterio, para que apliquen su criterio. Así que no se rompan leyendo. No hay nada. Una cosita, un regalito, un par de cositas. La odinofagia, dolor al deglutir, disfagia dolorosa debido a lesión de la mucosa faríngea esofágica, no se causa infección oral. Definitivamente la odinofagia es una manifestación de carácter esofágico. ¿Y cuándo puedo pensar yo en una manifestación extraesofágica de una odinofagia? ¿Ah? No te escucho. Puede ser, podría sí, claro. Y buena opción que no lo había pensado. ¿Qué otra? ¿Ah? ¿Dónde el nódulo? Tiroides. Cuando hay odinofagia, busquen siempre y no encuentran una causa aparente, busquen tiroides. El crecimiento de la tiroides en su porción central sobre el istmo empuja, ¿no? Empuja el cartílago y se produce como una pseudofunción mecánica que produce un dolor de carácter inespecífico, ¿no? Y muchas veces acompañada también con una disfonía crónica, ¿no? Ya también por compromiso de las cuerdas vocales. Pero sí, es una probable causa, ¿no? Lesiones de la orofaringe, la hipofaringe, la mucosa esofágica y gloma, esofagitis, aumenta la presión en la luz esofágica, espasmo esofágico, hiperperistaltismo, ¿no es cierto? ¿Y el esófago de Barrett duele? ¿El esófago de Barrett duele? No. Por eso muchas veces no hay hallazgo. Cuando tenemos historia de enfermedad por reflujo gastroesofágico, dependiendo del tiempo de evolución, debemos pensar que lo más probable es que pueda haber. Es decir, ¿qué dice la guía o qué dice la parte clínica, ¿no? Que la enfermedad por reflujo esofágico es un diagnóstico clínico, que no amerita mayor examen. Ojo con eso, ¿eh? Porque si este paciente me viene con una enfermedad por reflujo de 3, 4, 5 años, yo ya tengo que pensar que ese esófago ha estado en un proceso irritativo durante 3, 4 años. Y que hemos hablado con respecto a la génesis de la neoplasia, empieza con una inflamación crónica persistente, que se transforma en una metaplasia, y si la inflamación sigue, se transforma en una displasia, y si la inflamación sigue, termina en una neoplasia. Entonces, un ERGE sí amerita una endoscopía, de todas maneras, sobre todo en el tiempo de evolución. Y yo diría ni siquiera 5. A un año después de ERGE, de suficiente, ese candidato, el paciente debe. La norma dice, no, ¿para qué es clínico? No, los síntomas son que y tengo un esófago Barrett, ¿no es cierto? Diagnosticó un esófago Barrett, el paciente evita que termine un cáncer de esófago. Entonces, esto es lo que es odinofagia. Pirosis. ¿Qué cosa es pirosis? ¿Ah?
¿Cómo? ¿La qué? Quemazón. ¿En criollo? ¿En criollo? No, criollo. Criollo. Sí. Vinagrera, pirosis. La vinagrera. Así es, sí. ¿No? Ese ardor, esa quemazón que viene de abajo, ¿no? Y que nos quema toda la porción retro. El paciente lo dice y nosotros semiológicamente lo identificamos como ese ardor retroesternal, ¿no? Que regresa, sentimos que regresa al otro, incluso puede llegar hasta la orofaringe, ¿no? Generalmente, por incompetencia en el esfínter esofágico inferior, cuando ya hay una lesión anatómica, pero para tener pirosis o sensación de ardor, dolor, no necesariamente una intolerancia medicamentosa, una intolerancia digestiva, no puede producir pirosis, ¿no? Exceso de condimentos, nuestra rica comida peruana que tiene todos los condimentos viven por haber, ¿no? Es muy rica, muy agradable, pero cualquiera que viene le destroza el estómago con los condimentos que tiene, y eso en la noche indudablemente produce una pirosis. No porque hay un reflujo, sino porque es una irritación directa sobre la mucosa esofágica, ¿no? Esa es la acidez, esa es la vinagrera, ¿no? Comidas copiosas, determinadas posturas, el decúbito. Tenemos la pésima costumbre los peruanos de comer y dormir, ¿no? La cosa es, tenemos una rutina, ¿no? O sea, uno llega a la casa a las 2 de la mañana, o como robot, pues no es cenado. 2 de la mañana, ¿no? Ya pues, la cena termina a la máxima 9 de la noche. Después de las 9 ya no se come, ya no se debe comer. No, pero nosotros tenemos el chip de que hay que cenar. 10, 11, 12, 1 de la mañana. Hay que cenar, no he cenado, tengo que cenar. Entonces, eso produce, digamos, definitivamente un cierto grado de reflujo, ¿no es cierto? Porque aumenta la presión intraabdominal gástrica también cuando estamos en el decúbito basal, ¿no? Definitivamente. Consecuencias, esofágico por reflujo, esófago de Barrett en algunas ocasiones, dependiendo del grado y la extensión de la lesión, puede acompañar la regurgitación y aspiración de las vías respiratorias, bajas, ¿no? En algunos casos. Por hernias también del hiato esofágico en sus dos variantes, ¿no? Ya sea paraesofágica o por deslizamiento, ¿no? O sea, digamos, la mucosa gástrica pasa directamente por el hiato, o si no, se incurva y va paralela al esófago, ¿no? También como causa. El reflujo, como esto lo vamos a ver adelante, es para que aprecien lo que es el esófago Barrett, ¿no es cierto? La disfagia, ¿no? Sensación subjetiva, dificultad y confort para deglutir. Miren ustedes lo que es odinofagia y disfagia. Aquí es una sensación subjetiva y dificultad para deglutir, ¿no? Pueden presentarse en cualquier paciente, pero sobre todo hay que tener en cuenta bastante en los sistemas de la navideña y ansiedad. Está en función, tenemos que entender que la deglución es un conjunto de movimientos complejos que tratan de empujar de manera, en una primera fase voluntaria del bolo alimenticio, en una segunda fase ya mecánicamente de una manera involuntaria, ¿no? Dos fases que tiene la deglución. Entonces podemos entender para poder apreciar qué cosa, el por qué se produce la disfagia, ¿no? Manifestaciones asociadas a atragantamiento, la secreción en la glotis, es cierto que es bastante común, sobre todo en los pacientes alcohólicos o que toman, ¿no? Le dicen una voz húmeda, porque es como si estuviese burbujeando a la vida del paciente. Dificultad de progresión del bolo, residuos en la garganta y hipomotilidad faríngea, ¿no? Condiciones que pueden llevar a una disfagia, ¿no? Manifestaciones asociadas, regresión de varias degluciones, en los casos de los pacientes de desnutrición fraccionada, ¿no es cierto? Pérdida de peso, desnutrición,
alargamiento del tiempo de la comida, infecciones respiratorias de repetición. ¿Por qué? Indudablemente las infecciones respiratorias, ¿qué es lo que pasa? Hay una hiperproducción de secreción en todo tiempo. Lo que tosemos siempre lo vamos a diluir. Una porción siempre la diluimos. Nos guste o no nos guste. Y muchas veces eso es causa de desarrollo de enfermedades, ¿no? De origen respiratorio que pasan al tracto digestivo. ¿Como cuál? ¿Qué enfermedad respiratoria puede pasar al intestino? ¿La TBC? ¿Ah? ¿La TBC? La TBC. El paciente que bota bacilos, expectora bacilos y los dilute. Y dependiendo del tiempo y de la cantidad de bacilos puede desarrollar una tuberculosis intestinal. La disfagia puede ser orofaringe o esofágica, de acuerdo a su localización, por supresión progresiva e intermitente, ¿no? Progresiva, permanente, continua de sólidos a líquidos, ¿no es cierto? En los casos de tumores. Intermitente, que es episódico y continuo, no se relaciona con la deterioración. Definitivamente un signo que debemos tomar en cuenta para tumores, ¿no es cierto? Es digamos, la progresión de la disfagia. Empieza primero con qué? Con dificultad para pasar líquidos, ¿no? Tiene dificultad, puede ser por lo más simple. A medida que esto va avanzando ya comienza a complicarse más y ya hay una dificultad para verlo. Cuando la disfagia va en aumento, va en empeoramiento clínico, lo más probable es que hay una masa que esté creciendo y está ocupando el espacio y cada vez deja pasar menos líquido, menos alimento. Compromiso de disfagia orofaringe alta, infecciones bucofaringeas, neurológicas, ¿no es cierto? Afecciones musculares y otras como cáncer laríngeo o faríngeo, ¿no? Disfagia de nivel bajo, estenosis y obstrucción, presión de cuerpos extraños, cáncer de esófago, por recurso de la difusión motora a la calancia, ¿no? Los trastornos de la motilidad por enfermedades positivas como la esclerodermia también nos pacientes una disfagia, que puede ser muchas veces la primera manifestación. Antecedentes médicos, patología neurológica, traqueostomía, intubación central, esto también es importante, ¿no? La traqueostomía, ¿no? La traqueostomía abierta, que es la quirúrgica, o la traqueostomía de emergencia, ¿no? Que es la tiroidectomía, ¿no? La intubación orotraqueal, ¿no? A mí una sola me intubaron por ese cálculo renal que tuve, que no tenía por qué, sino que se complicó toda la cosa. Entonces uno siente, y se lo digo por experiencia propia, el dolor, ¿no? El dolor del fastidio en la garganta es inmediato. Uno despierta la anestesia, tiene dos dos tipos de dolor. Que inmediatamente, bueno, uno que es médico ya sabe, a mí intubaron. Dolor del esternocleido mastoideo, cuando se tierra y después como pavo, ¿no? Un dolor acá en el músculo y un fastidio, un ardor en la garganta, ¿no? Porque ahí entra el tubo, ¿no? El tubo es un plástico duro, de todas maneras, por más que tiene su obturador, que la guía, nada que guía, raspa y uno siente el dolor, pero definitivamente se da. Ahora, dependiendo de la técnica o de la experiencia, ¿no? del médico también va a variar los síntomas. O depende de qué, si es que es un paciente de intubación difícil, ¿no? Porque hay pacientes de intubación fácil y hay pacientes de intubación difícil, ¿no? El paciente de intubación fácil, al momento de abrir la boca, vemos completamente la úvula, los pilares y todo el espacio. El paciente de intubación difícil no vemos la úvula solamente en la parte de la base
y un poquito de paladar blando. Cuando no vemos la úvula, ya es un paciente de intubación difícil. Cuando la vemos totalmente, es un paciente de intubación fácil, pero ello pasa fácil. Son, digamos, situaciones que debemos tener también presentes, ¿no? El uso de medicamentos, indudablemente, ¿no? Anticolinérgicos que producen sequedad, fármacos que alteran la conciencia también, ¿no? El baclofeno retrasa el disparo, que se utiliza en pacientes con colanopatía, ¿no? O que tienen dolor muscular, dolor de columna, para mitigar un poco los síntomas, pero produce un retraso. Como va dirigido, digamos, al movimiento muscular, produce, digamos, un retraso en el reflejo de la deglución. Hay que tener en cuenta exploración clínica de la evolución, a la función motor oral faríngea, exploración de la sensibilidad orofaríngea, exploración de los reflejos velopalatino y exploración de la presencia de tos voluntaria. Nunca se olviden que hay una tos postprandial también. Muchos pacientes, tengo tos, y después en el día nada. Relación, después de la comida. Hay pacientes que se estimulan después de comer, hay una hipersenorrea, hay una hipersecreción bronquial que estimula toser después de comer. Es la llamada tos postprandial, ¿no? Y averiguar si hay un trastorno de disartria, si hay parálisis facial, que implica ya un trastorno de carácter neurológico, ya sea central o periférico, ¿no? Que nos va a manifestar, que se va a manifestar en el disartria, ¿no? Para el diagnóstico, definitivamente el método de exploración clínica volúmica es el más recomendado, ¿no? Consiste en dar al paciente, digamos, de texturas diferentes, ¿no? Para ir viendo qué grado de dificultad tiene para comer, ¿no? Postres, néctar, ¿no? Flanes, ¿no? Líquidos, y se va grabando de acuerdo a la consistencia del alimento, se va identificando el grado de dificultad que tiene para él. Es el método de exploración clínica, volumen, viscosidad, para hacer el diagnóstico. Bueno, la exploración instrumental de la disfagia permite grabar, indudablemente es un método fiable, seguro. Estamos viendo la alteración en vivo, en video, cómo es el movimiento del usuario para poder identificar, ¿no? Y la videofluoroscopía de la prueba de referencia al volumen estándar para poder diagnosticar una disfagia. Bueno, esto. Listo. Hasta aquí llegamos. Un pequeño repaso de lo que es